Aquí estamos, ¿qué tal? Saludo especial para todos, bienvenidos a otro espacio de Conversemos, un espacio dedicado a conversar con profesionales para llevar temas de interés social, de interés familiar a todos los hogares en Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y tiene que ver con la prevención del suicidio, un tema que nos invita a hablar, a conversar, a conocer el tema de primera mano y qué más que con los profesionales. Hoy me acompaña la doctora Rosalín Capacho, bienvenida. Doctora, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo se encuentra usted? Bien. Gracias por la invitación. Sí. Y como usted lo dijo, a hablar sobre el suicidio y cómo podemos aportar desde lo poco que podemos hacer y ayudar a muchas personas que lo necesitan realmente. Rápidamente, desde su experiencia y desde su profesión, ¿qué le podemos decir a la gente para que sepan que estamos aquí en esta mesa con gente que conoce el tema? Que realmente estamos aquí para ayudar, apoyar y escuchar, como lo dice el programa, conversar. Una simple conversación, un simple café o un vaso de agua sencillo puede hacer que esa persona escuche y yo lo escuche a su vez y qué necesidades tiene. Su merced de profesión es psicóloga. Psicóloga de profesión con 23 años de experiencia. ¿Cargos? Muchos, pero el más importante es el apoyo a la comunidad, el poder apoyar y aportar. Ese es el cargo y la especialización que realmente pues valida la psicología desde cualquier ámbito. La que da la vida. Germán González, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, Cristian. Yo muy bien, gracias a Dios. Me presento para toda la comunidad que nos está viendo. Mi nombre es Germán González, psicólogo especialista en neuropsicología clínica. Acepté también esta invitación, Cristian, porque quiero de alguna manera aportar a esa comunidad que nos está viendo y que se forme de este espacio un voz a voz, ¿sí? Y que puedan replicar toda la información y puedan verlo como un aprendizaje. Esto con el fin de romper estigmas sociales que están aún presentes y de poder aclarar dudas acerca del tema, que es un tema, además de delicado, es muy importante y que se deben que sí o sí tratar. Muy bien. Arranquemos con cifras para entender un poco el panorama nacional. Pudiéramos tenerlo incluso local, pero quisiéramos, doctora Rosalín, si tiene usted para compartirnos y ahí sí adentrarnos al tema. ¿Cómo están las cifras en Colombia? ¿Son alarmantes? ¿Son preocupantes? En Colombia y básicamente pues en el territorio del Cesar, podríamos decir que no estamos en los primeros lugares, pero sí tenemos varios casos que nos preocupan. Si hablamos de la parte local, estamos hablando que aproximadamente para el 2024 tenemos 11 casos de suicidio. ¿En el departamento o el municipio? En el municipio como de San Alberto. Hablamos de San Alberto Cesar. Hablamos de San Alberto Cesar. Y para lo que va corrido del 2025 estamos hablando de 7 casos. Entonces, aproximadamente un caso por mes y con un intento de suicidio. Entonces, hay que poner... Alto. Sí, es alto porque estamos hablando de cosas que se pueden controlar y en las que podemos apoyar. Entonces, ¿sí se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, claro que sí. ¿Se puede prevenir el suicidio? Así es, se puede prevenir. ¿Cuáles son las razones para poder identificar a esas personas que se encuentran en esa situación? ¿Cómo hago yo como padre? Ustedes son padres de familia los dos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Les voy a invitar incluso a que de esto hagamos un debate. Yo voy a ser de ciudadano del común que va a preguntar como que no sabe. Ya también soy papá, doctora Rosalín. Entonces, qué bueno. Esto me va a permitir incluso ver eso desde otra mirada, ¿cierto? Desde otra Aquí los tres visión. somos padres, de otra visión. Entonces, yo quisiera... tengo que un joven de 12, 15 años. ¿Cómo hago para identificar si mi hijo pueda tener o no conductas de suicidio? ¿Cuáles son esas alarmas que me ponen a mí en mira de eso? Ahora, son varios los factores para atentar contra la vida de una persona, de ellos mismos, perdón, del suicidio, que ya usted me las va a contar cuáles son, ¿sí? En temas de amor, los factores de riesgo, ¿sí? Pero quiero que hablemos de los jóvenes, de los niños. ¿Cómo hace uno para poderse identificar? Pues precisamente los jóvenes es una de las poblaciones que tenemos con mayor riesgo del suicidio, ¿sí? Y nosotros debemos que empezar a romper esos mitos, porque uno de los mitos principales que tiene la sociedad es que este joven no avisa o no informa. Pero ¿por qué lo tomamos de esa manera? Porque esperamos a que ese joven o ese adolescente se acerque hacia nosotros y nos diga, me quiero suicidar, ¿sí? Eso es lo que esperamos y es lo que está mal, porque muchas veces no pasa, pero sí tenemos alarmas, tenemos señales, ¿como cuáles? Papá, no le estoy viendo sentido a mi vida,
se acerca a la tía que más confianza, con la que más confianza tienen, no quiero seguir estudiando, no le veo Pocas veces lo hablan propósito. directamente con el papá, no lo hablan con otras personas. Exactamente, porque de pronto no está como ese espacio de confianza, porque siempre a los padres de familia, y esto también depende mucho de la crianza de la cual se tome, pero siempre lo ven como con un rol autoritario. Y de este punto también debemos que tocarlo, ¿sí? Porque al nosotros como padres de familia tener un rol autoritario y no poder darles un espacio de confianza, pues ellos prefieren acudir a otras personas. Las personas. Doctora, ¿usted ha identificado algunos patrones que tienen los jóvenes también para decir, ¿puedo prender las alarmas? Bueno, básicamente, y lo que hablábamos anteriormente, hay una ayuda, podríamos decirlo, que son las redes sociales. A veces los jóvenes y los adultos también, porque si estamos analizando cuál es el grupo etario, como lo llamamos así, o el grupo de edades donde se ven más estos casos de suicidio, estamos hablando entre los 15 y los 29 años y los adultos mayores. ¿Por qué podríamos decir que los adultos mayores? Por el abandono, ¿cierto? Abandono. Muchos, La soledad, la soledad, silencio. ¿cierto? La muerte inclusive de su esposa. Los temas de salud. Sí, claro. Los temas de salud. ¿Cierto? Enfermedades crónicas como el cáncer. Es mejor morir y no hacer un tratamiento, eso es muy largo, es algo que realmente no me va a garantizar. Pero en los jóvenes, ¿qué estamos viendo? Que además de que hay una alarma o algo que nos puede indicar qué está sucediendo, también lo estamos haciendo viviendo desde una parte emotiva, de manejo inadecuado de emociones, ¿sí? Pasa el momento y resulta que me dijeron que perdí el año escolar o perdí tantas materias en la universidad. Entonces me afano y digo, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero. ¿Y cuál es la decisión? ¿Intento o me suicido? ¿Cierto? Entonces no estamos manejando adecuadamente las emociones y las situaciones de conflicto, tanto personales como familiares. Me gustó mucho la frase que aquí Germán dio hace un momento. Si yo veo muy desanimado a mi hijo, papá, no quiero estudiar más, voy mal en el colegio, lo veo ausente, lo veo silencioso, lo veo expresándose así en redes sociales, ¿qué hago como papá? ¿Qué puedo hacer? Bueno, dentro del... Es que hablar de suicidio con un hijo no debe ser fácil. No, claro. Y no lo es. Pero sí debemos, porque normalmente al no verlo fácil, pues ¿qué hacemos? Omitirlo. O hablar con la madre y muchas veces se dice, está llamando la atención. ¿Sí? Esa es una de las frases comunes como padres de familia o como familiares. ¿Sí? Entonces, lo primero y lo primordial, y no solo para padres de familia, sino para la comunidad en general, es no juzgar. Y en ese espacio poder escuchar. Ese es el primer paso que nosotros debemos que tener todos en cuenta. Porque normalmente cuando estos adolescentes o estos jóvenes se quieren liberar, pues siempre encontramos es una barrera. Y siempre encontramos el límite y ahí es donde decimos no voy a avanzar porque no tengo ese diálogo o ese espacio de confianza. Sí, ya la comunidad empieza a mirarlo desde otra perspectiva y a juzgar. Entonces, pero lo que usted tiene es, no se preocupe, eso es fácil. Tiene solución. Sí, entonces minimizamos las emociones que están sintiendo en esos momentos y los hacemos a un lado. Entonces él no va a sentir ese espacio tan importante que él requería en esos momentos, porque es el primer punto para poder hacerlo. Por eso también es muy importante que siempre nosotros tengamos a través de estas charlas el conocimiento para poder prepararnos y poder actuar. Porque muchas veces decimos, no, es que llegó a la entidad de salud. Bueno, pero nosotros, ¿qué hicimos como comunidad? ¿Sí? Porque siempre recargamos también al personal de salud. Y doctora, si yo me entero que un cercano, un familiar tiene esos intentos de suicidio, ¿necesita la ayuda profesional? ¿Debo llevarlo o esos temas se pueden solucionar en casa? No, yo pensaría que es el apoyo mutuo, tanto familia como el terapeuta. ¿Qué hay que hacer inicialmente? Escuchar. Lo que decía el doctor es clave. No es que hay padres que escuchan y lo decía el doctor ahorita, está llamando la atención. Omitimos o simplemente creemos que es un juego, cuando realmente
puede ver involucrado muchas cosas. Hemos visto situaciones como el hecho de las madres que se suicidan junto con sus hijos, que pasó el año pasado como 2 o 3 casos que fueron realmente impactantes, muy fuertes. ¿Por qué? Por la misma desesperanza de que ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me escucha? ¿Sí? O mujeres que en apariencia simplemente tienen una personalidad que quiere llamar la atención. Pero sí realmente tenemos que trabajar en conjunto, tanto terapeutas como familia, porque yo como terapeuta puedo hacer mucho en la consulta, ¿cierto? Lo puedo escuchar, puedo empezar a trabajar manejo de emociones, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando llego a la familia? Eso pasa lo mismo cuando el consumidor de sustancias psicoactivas. Yo puedo trabajar desde la parte médica o de la parte psiquiátrica o psicológica, pero si en la casa no tengo el apoyo, todo el espacio que genera en la terapia se pierde al ir a su hogar. Entonces es un trabajo conjunto. Si hay siempre tics, lo que usted decía, siempre hay tics donde los jóvenes nos están diciendo. Siempre hay señales. Siempre hay señales. Nunca es totalmente silencioso. Hay señales. Lo que pasa es que las omitimos o creemos que es un simple llamando la atención o un ataque de ansiedad o de depresión que puede estar pasando. Doctor, o sea que si yo me encuentro con la situación de que un primo, un familiar le cuesta hablar esos temas con los papás y me lo cuenta a mí, ¿debo descargar eso a los padres del joven involucrado también? Sí, lo puede hacer, pero no vamos de pronto a incurrir a la confidencialidad de esta información o de este espacio que él le brindó a usted. Sí le podemos dar información general, pero también como comunidad o como amigo, como familiar cercano, cerciorándome de que esta persona sepa cómo actuar. Y en caso de que yo sepa que como comunidad que el padre de familia no va a actuar, entonces nosotros mismos podemos acudir o enseñarle cuál es la ruta a esta persona para que se pueda empezar el proceso de ayuda psicológica. La gente termina tomando la decisión de suicidarse por la carga emocional de muchas situaciones en la vida diaria. Sí. El tema económico, el tema del desamor, el tema del despecho, el tema de la depresión. Lo decían ustedes incluso que en los profesionales de la salud son más altos las cifras en materia de las personas laboral. De la carga laboral. Si yo me encuentro o cómo abordan ustedes a esas personas que le confiesan a ustedes, yo me siento muy mal, no le veo sentido a mi vida, sí. O sea, tengo problemas, tengo deudas, no aguanto con mis hijos. Si yo me encuentro con una situación de esas, ¿yo qué le puedo decir a un familiar? ¿Cómo hago para poder calmarlo y darle a entender que sí hay una posibilidad? ¿Con qué le puedo yo expresar a esa persona, doctora? ¿Qué le puedo decir para que me crea que sí, de verdad? Claro. Inicialmente saber que como ser humano todos tenemos dificultades, ¿cierto? Tanto en la familia como en la parte económica, ¿cierto? Pero que también tenemos habilidades y destrezas que pueden ayudar a poder evolucionar frente a estas dificultades. Que tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas buenas, que debemos anteponer esas cosas malas sobre las buenas y que hay momentos en la vida que no nos va tan bien, ¿cierto? Pero que hay momentos que nos va a ir mucho mejor, ¿cierto? O sea, que eso para todos, como dice la Biblia, el sol brilla para todos igual. Pero lo que debemos es inicialmente escuchar. La escucha activa es esencial, porque yo necesito que él cuente qué es lo que pasa. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Hay unos puntos importantes que acá también quiero tocar porque pues es ya también la parte clínica, ¿no? Cuando ya iniciamos con la intervención y ellos muchas veces de pronto en la comunidad no, por eso solicitamos siempre que la comunidad actúe, dedíquense a escuchar sin juzgar. Ya el profesional en psicología es donde va a brindarle las herramientas para poder empezar a alivianar esas cargas que él tiene en esos momentos, ¿sí? Entonces, uno de los puntos por los cuales los pacientes llegan con este tipo de ideaciones, dentro de las cargas, yo siempre brindo las estrategias frente a los pensamientos intrusivos, ¿sí? Siempre la persona va a tener esos pensamientos intrusivos. Entonces, ¿cuáles son? No, usted no sirve para nada. ¿Qué está haciendo en esta vida? No es capaz, si de pronto uno de los factores es la parte económica, entonces usted no es capaz ni de darle a su esposa un plato de comida,
no es capaz de ir a buscar trabajo, entonces empiezan esos pensamientos intrusivos. Como tenemos unos antecedentes, porque la persona lastimosamente es así, pero no debería ser así, busca ayuda cuando ya está en su parte más grave, ¿sí? Pero no debería ser así. La idea es que la persona pueda buscar orientación desde el primer síntoma. Entonces ya empieza tristeza constante, ya ahí esto no se vuelve un problema porque ya tenemos unas fases también en la parte de psicología clínica donde puede ser un evento, un problema o el trastorno ya como tal, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencian esas tres? El tiempo. El tiempo es primordial. Entonces, un evento puede ser que usted tuvo un problema con su esposa, pero al otro día lo superaron. Eso es un evento, ¿sí? Ya un problema es que esa situación puede seguir siendo el problema con su esposa, pero duró un mes. Ya se convierte en un problema. Y si esa situación nunca fue fortalecida por las redes o por los dos con trabajo en equipo, ya va a continuar. Si me llega a más de 3 meses, se puede convertir en un trastorno depresivo, en un trastorno de ansiedad. Y ahí es donde llegan esos pensamientos intrusivos que yo como terapeuta debo empezar a actuar y a quitarlos, ¿sí? Entonces, normalmente el primer paso es empezar a evadir esos pensamientos. Entonces, no, ¿por qué por qué no es capaz de llevar un alimento a casa? Entonces, bueno, Germán, no soy capaz en estos momentos, pero yo sé que en una semana sí voy a poder. Entonces, nosotros mismos estamos contradiciendo esos pensamientos intrusivos y es un punto eficaz dentro de la terapia. Mire que uno podría terminar ayudando a una persona que se encuentre en una situación poniéndose en los zapatos de ellos. Oiga, lo entiendo. Sí, claro. No, sé que no tiene trabajo, ¿cierto? Sí, sí. Pero le podemos buscar solución. Sí, claro. Esto lo digo porque a veces uno termina atropellando a la gente y no se da cuenta. Juzgando incluso, haciéndole juicios. Pero yo creo que incluso aquí me nace con la conversa de ustedes, en respuesta es eso, oiga, lo entiendo. Sí, claro. Vamos a buscar ayuda, busquemos su familia, y entre todos, porque es que esa carga solo es más difícil, doctora. Claro, y todas las cargas solos es más difícil. Hay que tener en cuenta algo, y es muy importante, y es que la parte hereditaria juega un papel muy esencial en el suicidio. ¿Cómo es eso? Y veía esa pregunta, doctor, Sí. usted que es neuropsicólogo, ¿es? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Se puede heredar el suicidio o no? Sí tiene un componente hereditario que hay que ir manejando. Si usted ve ¿Eso de que las historias se repiten? Sí, señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son situaciones... ¿Eso es así? Sí. Bueno, yo lo puedo... Vamos a debatirlo, sí. Yo lo puedo mencionar, pues desde el conocimiento obviamente también que tengo, es que a partir esa parte hereditaria lo mencionan frente a lo que va de generación tras generación. O sea, lo que yo puedo infundir en mi hijo y esas bases que yo le voy a dar. Sí, claro. Por eso ahorita que hablábamos de el manejo de conflictos, de resolución de conflictos. Entonces, yo muchas veces le exijo a mi hijo que maneje esa agresividad o que maneje esa impulsividad frente a ciertas situaciones, pero él me está viendo cómo estoy manejando yo de pronto mi agresividad frente a mi esposa. Y ahí es donde va el factor hereditario. Hereditario, sí, desde lo que veo de casa. Pero sí hay una tendencia estadística a que si en algún momento su abuelo, su bisabuelo tuvo ese tipo de conducta, se vuelva a repetir. Pero básicamente lo que estamos viendo ahora y analizábamos es que el suicidio y el intento de suicidio está siendo más emotivo, ¿cierto? Del momento. Hablábamos básicamente de las situaciones de feminicidio, ¿cierto? Entonces, yo agredo a mi pareja y después me agredo a mí. Porque yo qué voy a hacer sin ella, viviendo sin ella, pero habiendo cometido el error de asesinarla, ¿cierto? Entonces, en ese momento nos estamos convirtiendo en algo emotivo y del momento. Sí. ¿Cierto? Bueno, ahí también podríamos hablar de que ya va la diferencia, que muchas veces también se trata dentro de la terapia cuando un paciente llega y dice es que estoy enamorada o estoy enamorado de él, no sé vivir sin él, otros sin ojos, él, sí, claro, sin él. Pero ahí es donde viene y yo les pregunto, ¿es amor o es dependencia emocional? Y ahí va también la carga del autoconocimiento y el autovalor, ¿cierto? Sí, ¿Qué tal está mi autoestima?
Si yo tengo que depender del otro que esté a mi lado para poder funcionar o para poder lograr, Así es. ¿cierto? Y es muy importante el apego y el desapego, porque ¿qué es lo que hemos visto en las relaciones amorosas? Que es un factor de riesgo alto frente al suicidio, el manejo inadecuado de ese tipo de relación, porque si yo termino, entonces voy a intentar suicidarme o inclusive suicidar, o ella no quiere estar conmigo, definitivamente ella dice que no, tiene ya otra pareja, y la asesino y después yo me autolesiono. Sí. Es lo que estamos viendo en la sociedad colombiana. Así es. Ustedes hablando ahorita acerca de estadísticas y de las razones por las cuales los ciudadanos se quitan la vida. En ese top, digámoslo así, ¿cuáles son esas razones más infundadas hoy en la sociedad? Bueno, podríamos decir, y analizábamos ahora el hecho de que en la parte estadística o las variables, como lo manejamos en la parte de psicología y en cualquier estudio estadístico, los solteros, los viudos y los separados son los que tienen la más alta incidencia. Sí, claro, no las personas con pareja o casados, son los que están en más alta incidencia de intentos y del mismo suicidio como tal. ¿Cuáles son las razones o los factores de riesgo? ¿Cierto? El desempleo, el hecho de que mi esposa o mi novia me haya dejado, ¿cierto? Las rupturas amorosas. ¿Cuál otro podría ser? Yo creo que casi todas están ligadas al apego, al amor, pues. A la parte al amor, amorosa, pero sí. ¿qué tan bueno es ese amor, no? Sí. Que no me deja el ver el amor propio, sino el de lo otro. Los problemas familiares, ¿cierto? Los problemas familiares. ¿Cierto? Hablamos ahorita del tema de salud, pero, sí, claro. pero va ligado al tema de las edades. ¿En los escolares también hay? En los escolares también. En los adolescentes es alta la incidencia. Sí. En los escolares uno podría decir que por el bullying, Doc. Bueno. Sí es una razón. ¿Sí termina asomándose al tema emocional de los jóvenes? Sí, pero también tenemos otro factor y de pronto ahí lo vamos a tocar también y es el alcohol. El consumo de sustancias psicoactivas. Exactamente, entonces si vemos también los dos índices son los de mayor riesgo, o sea, estamos en las mismas edades. El de mayor incidencia en el suicidio y también el del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa con el alcohol? Resulta que el alcohol es un inhibidor. Entonces, cuando nosotros tomamos alcohol, pues prácticamente todo ese control que nosotros tenemos emocional empieza a disminuir. Entonces, si nosotros más valiente. Exactamente. Entonces, si nosotros teníamos ya un pensamiento, porque siempre hay un intento, hay un pensamiento, ya con el alcohol se me va a hacer más fácil. Se me va a hacer mucho más fácil, exactamente. Claro. Entonces, y eso también esto es lo mismo con el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cierto? Eso es como un detonante. Sí. Lo podríamos hablar como un detonante. Y las dos se relacionan. Y las dos se relacionan. Inclusive, podríamos verlo desde el punto de vista del feminicidio. Consumo de alcohol, sustancias, maltrato en la familia, vuelvo y consumo el feminicidio y me autolesiono. Todo eso mezclado. Todo eso mezclado es una bomba. Sí. Una bomba realmente, y es lo que estamos viendo en las familias colombianas. Mire, y por eso decíamos hace un momento, las señales siempre están. Sí. Las señales siempre son están. Hay que, padres de familia, hay que estar muy atentos frente a esas primeras señales que uno alcanza a ver. Hablemos un poco acerca de los mitos y las realidades. ¿Cuáles me pueden compartir ustedes que hayan escuchado? Porque insisto en el tema de nosotros como padres, a veces las respuestas que damos a los hijos frente a... Yo he escuchado, por ejemplo, que dicen, doctor, si intentó ya no lo hace, ¿cierto? Que si ya una vez lo intentó, eso es puro cuento. ¿Qué le puedo decir a esas personas? ¿Eso es verdad o eso es mentira? Está caracterizado como mito. El hecho de poder decir que él va a volverlo a hacer. Es un mito. Puede ser, sí, o sea, eso puede pasar. Sí, no, pero es un mito el hecho de yo decir que él va a volver a intentarlo. Ok, claro. Porque podemos, o sea, ya lo señalamos y nuevamente vamos a tocar el tema de juzgar. Tenemos una sociedad que constantemente está juzgando, entonces pasa la persona, ahí está la persona que se suicidó, que se intentó suicidar. Entonces puede volver a hacerlo. No, mejor retirémonos. O como padre de familia, mejor no esté al lado de él. ¿Sí? Entonces ya ahí está el punto de riesgo de que esta persona lo pueda volver a hacer. Pero si la persona inicia un proceso de tratamiento, lo más probable es que se quite, se elimine. Se supere la situación. Se supere la situación.
Entonces, eso pasaría a ser un mito. Bueno, yo les cuento que anteriormente, bueno, hace mucho tiempo, habían cementerios exclusivos para las personas que se suicidaban. Cementerios exclusivos para las personas que se suicidaban. Inclusive creo que en Bucaramanga hay una parte del cementerio viejo que solo son pabellones exclusivos para las personas que se suicidaban. ¿Cuál es la razón? Porque son estigmatizados de que, pues obviamente sí es así, que Dios es el dueño de la vida y cuando usted se suicida, está haciendo como el papel de Dios, ¿sí? Y por eso siempre se ha estigmatizado que el suicida quiere ser más que Dios. Entonces, por eso, en algún tiempo hubo unos pabellones específicos para esas personas. Pero hay cosas muy importantes que hay que señalar frente a eso, y es que quien lo intenta una vez, lo puede intentar muchas veces más y reincidir, ¿cierto?, en eso. Lo que hay que pedir es ayuda. Y vuelvo y lo recalco, escucha activa, porque usted puede estar hablando aquí, pero una cosa es que yo lo escuche realmente, ¿cierto? Y lo que usted decía, y me pongan los zapatos del otro, ¿sí? Realmente en qué puedo apoyarlo, cómo lo puedo escuchar. Una simple, el doctor no me deja mentir, cuando en consulta hablamos de un médico, ¿cierto? Va al médico, si usted se pone a analizar, la mayoría de las consultas son de tipo psicológicas, al médico. O sea, en su mayoría, sobre todo las mujeres, ¿qué hacemos? Vamos y consultamos al médico porque es el que nos escucha. Tenemos 15 minutos para que esa persona me escuche y tengo un dolor, pero ese dolor devenga de una parte psicológica, ¿cierto? Que yo tengo en mi casa, si es una ama de casa, el hecho de que yo esté frustrada y solamente me dedique a la casa y a los hijos. Y me genera un dolor en el brazo y vuelven y me hacen exámenes y no tengo nada. Entonces, analicemos desde la parte psicológica y psicosomática qué está pasando con ese paciente. Oiga, ahora que usted dice eso, ¿la gente, doctor, sí toma la decisión de ir a hablar con el psicólogo de que se va a quitar la vida? Sí. Sí hay esa valentía de decir, de voy a hecho, buscar ayuda. yo cuando inicié el proceso clínico aquí en San Alberto, bueno, yo tengo 28 años, de esos 28 años, 7 años de experiencia. Desde que salí de la universidad inicié mi proceso laboral y he tenido muy buenas experiencias a nivel clínico, a nivel educativo, y eso puede que me convierta como en un psicólogo integral, porque he trabajado en todas las ramas, ¿sí? Y eso ayuda también a poder brindarle información a la comunidad. Entonces, hay muchas personas, y yo me sorprendí porque pensé que San Alberto no buscaba esta ayuda, ¿sí? Por esos estigmas que aún se tienen, pero sí lo hay. Y más cuando se sabe o ya la gente empieza a informarse de que es confidencial, de que todo el proceso es totalmente confidencial. Hay confianza, claro. Exactamente. Hay confianza en poder. Entonces ya la persona puede ir a buscar una orientación, puede ir a buscar y esto herramientas. esto que usted está haciendo es tan importante porque yo siento que la gente le duele no. Le da miedo. Le da miedo exponerse a que todo mundo lo sepa. Sí. Sí, claro. ¿Cierto? A que estemos ahí en el ojo de todos porque es difícil. Es difícil. Es difícil. Y siempre Cuando se ha un secreto es de dos, estigmatizado ya que no el es- que va al psicólogo es porque está loco. Sí, Sí, exactamente. y ese es otro mito. Eso es otro Sí, mito. porque normalmente pues yo les indico muchas veces a mis pacientes, porque también le temen al medicamento, cuando Sí. ya uno lo remite al área Al psiquiátrica, porque ya es necesario, ¿sí? Si no, igual uno como psicólogo le trabaja todas las herramientas y las estrategias para que él pueda empezar a aplicarlas. Sin embargo, lo que yo les indico, si ustedes tienen un dolor de estómago, un dolor de cabeza, tienen un proceso porque están diagnosticados con gastritis, ¿a qué acuden? Al médico. medicamento. Al ¿Para qué? medicamento. Para que pueda ser tratado y puedan ya aliviar esa Disminuir el enfermedad. síntoma como tal, es lo igual. mismo pasa con el área psiquiátrica. Es lo mismo. Nosotros como psicólogos remitimos cuando ya observamos que necesitamos esa herramienta de más, sin de pronto salirse del área psicológica, porque nosotros vamos a llevar el control. Entonces cuando ya nosotros remitimos, ahí dicen, uy, no, ya me da miedo. ¿Sí? Pero el medicamento es necesario y es un tratamiento, no quiere decir que vaya a ser para toda la vida. Con todo lo que ustedes me han contado ahora, y creo que era con la pregunta que pudiéramos haber arrancado, pero quería que habláramos de todo eso para ahora sí decirle a la gente a que nos está escuchando allá en casa
si estoy en esa situación o conozco a alguien que está en esa situación, ¿qué hago? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué debo hacer? Me encuentro con un familiar, un amigo que me acaba de contar que se quiere quitar la vida. ¿Qué hago ahora? ¿A quién llamo? ¿Cómo me comunico? ¿Qué debe hacer esa persona que nos está escuchando en este momento? O de pronto nos está escuchando alguien que lo ha considerado, lo ha pensado, no lo ha intentado, pero hoy los puede escuchar a ustedes y El dice, pensamiento que Sí, hablaba el bueno, doctor. es ahí es donde va la diferencia, ¿no? Porque como comunidad, si yo identifico que o la persona me está contando que ha tenido pensamientos suicidas, yo puedo acompañarlo dentro del proceso para que se active la ruta a través de su entidad de salud, de su EPS. Inicialmente la Entonces atención. podemos iniciar con ese proceso psicológico a través de su EPS. Pero si la persona le dice a usted, intenté hacerlo, ¿sí? Ya debemos que acudir a urgencias. Ya la ruta cambia, ¿sí? Debemos que acudir a urgencias porque debe que el médico una cosa es hacerle una pensamientos valoración y otra cosa es el los intentos. Sí, ok, sí. El que intento son del como suicidio. Sí, el ya. intento del suicidio, que son como los pasos para llegar a esa instancia que no si ya queremos hay que nadie llegue. un intento suicida, ya debemos que acudir al servicio de urgencias para que pueda ser valorado como, por un médico, y ya después de ser valorado, de iniciar esa atención, reportan también a la Salud alcaldía, Pública. a Secretaría de Salud, Salud Pública. y ellos también acompañan todo el proceso, como para tal, sí que deben acompañarlo. se dé un seguimiento, porque no puede quedar ahí, ¿no? No se puede debe quedar cerrar un seguimiento. el caso de forma abrupta, sino que hay que hacer un seguimiento y seguir trabajando, ¿cierto? Las habilidades blandas que ahora determinamos en cada paciente y decir, es el momento de empezar, pero también de abordar, y la escucha. Claro, y La es que escucha activa también es muy importante. antes de un intento, pues siempre va a estar el pensamiento. Entonces esta persona normalmente estaba observando los mecanismos con los cuales lo debía hacer. Esto también me lleva a darles información. Siempre cuando hay un suicidio en el municipio, se deben que activar todas las rutas. entidades. Ujú. ¿Por qué? Porque resulta que existen las réplicas. También existen las réplicas en el ámbito del suicidio. Entonces, ¿Cómo es eso, doctor? si una persona estaba pasando por una situación difícil y observamos, porque pues para nadie es un secreto que cuando hay un suicidio todos nos enteramos, entonces ya la persona que lo estaba pensando vio un mecanismo. Entonces empieza la réplica y puede hacerlo de la misma forma en que lo cometió. Teléfono, ¿va a decir la doctora? Un teléfono donde se pueda comunicar. Sí, lo que iba a comentarles es Dígame. cuáles son los 3 métodos más frecuentes. ¿Cuál creen ustedes que son los métodos más frecuentes? ¿Para prevenir? No, para consumar el suicidio. Para consumar. Bueno, me quedó sonando mucho lo que hablan ustedes ahorita del alcohol y las sustancias psicoactivas. Ajá. Claro, eso es un Detonante. Eso es un detonante. Pero Eso- ¿cuáles son los métodos, como hablaba el doctor, del mecanismo? ¿Cuáles Mecanismo. son los más frecuentes? Ok. Está, ¿Violencia? No, estamos hablando de cómo lo puedo llevar a La cabo. herramienta. La herramienta. Sí, la herramienta como tal. Ok. El arma cortopulsante, esa es una. Intoxicación. Intoxicación. Esa es la primera. la Esta se ve intoxicación. sobre todo en el área rural. Sí. Es fuerte en el área Del rural. campo, ok. Porque, ¿qué hacen? Se Consumen toman un veneno el y... veneno que sí. utilizan para la fumigación, el veneno de los animales. En el campo es más fuerte ese. Pero mire, ahí le pongo pausa. Importante porque eso me permite, si yo vivo en el campo y tengo contacto con ese tipo de cosas, ¿cómo no lo dejo a la mano para que Claro, esté al para alcance que de eso todo pase, el mundo? ¿cierto? Sí, eso es Sí. importante. El ahorcamiento, Ok. ¿cierto? Sí, ese es otro. de que las- es contundente, ¿cierto? Sí. Y arma de fuego. Esos 3 mecanismos o esas 3 formas de consumar el suicidio Sí. son los más relevantes y los más precisos. Y hay un aspecto con el tema de la intoxicación, y es que se ha podido observar que cuando la persona consume como tal la sustancia con la cual se vaya a suicidar, minutos después muchos de esas personas han informado de que ya no quieren morir. Entonces, Sí, minutos ok. antes. Entonces ahí es donde uno dice, se pudo actuar. Se puede actuar. En cambio, el ahorcamiento y la arma de fuego es un poco más Ya- contundente. ya es más que letal. Sí, es más letal como tal. Y hay que aclarar que en los hombres es más contundente que en las mujeres. Nosotros no somos más de intento de suicidio. Bueno, Rosalín, doctor Germán, lo dije bien, por fin me lo aprendí. Gracias por haber participado de este espacio, muchachos, de verdad que sé que es muy importante y sé que lo que han compartido con nosotros desde su experiencia y su conocimiento
nos sirve mucho a quienes estamos en casa. Y les quiero que nos despidamos con la siguiente pregunta. Quiero que compartan un mensaje que le llegue a esa persona que ya lo pensó o a aquel que ya lo intentó y que nos está escuchando. Que nos digan por qué le podemos decir a ellos que sí se puede prevenir el suicidio, doctor. Sí se puede prevenir. ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, para los que nos están viendo y como dice Cristian, si esas personas que están allá están pensando o han intentado, antes de hacerlo, yo les indico que cierren los ojos en estos momentos y piensen en la persona que más aman en su vida. Piensen en la persona que más le afectaría ese acto en el cual ustedes están pensando. Que háganse esa pregunta internamente y piensen en todo lo que desenvolvería el hecho de que ustedes no estén. Bueno, frente a la pregunta si es posible prevenir, sí. ¿Y qué le diría yo a esa persona? Que ella es excepcional, tiene unas habilidades que yo no tengo, que no tiene el otro, pero que solo los tiene ella. Entonces hay que aprovecharlas y que todos los momentos y que no pueden ser grises, ¿cierto? Hay colores de diferentes. Hay azules, hay un poco rojos y hay un poco amarillos que son tranquilidad. Entonces hay que vivir la vida con sus colores, ¿cierto? Con sus dificultades, pero también con sus alegrías y que cada uno es excepcional en lo que somos. Yo les voy a decir que los entiendo perfectamente por la situación en que están pasando, pero que definitivamente todo tiene solución. Que hay que asumir la vida, porque es que esta es la vida y para eso estamos aquí. Mire, hay tanto que ofrece el mundo hoy que a veces nos encerramos, nos enfrascamos solo en las redes sociales, ahí en el cuarto de la casa o en lo que hacemos diariamente, y afuera hay un mundo que nos permite explorar y palpar tantas cosas y entender tantas cosas que los puede hacer a ustedes de verdad muy, pero muy felices. Podemos ser la ayuda de esa persona. De otras personas. De otras personas. Y si algo es cierto es que todos tenemos un propósito. Todos tenemos un talento. Dios nos dio un talento a cada una de las personas. Diferente. Identifiquémoslo y explotemos ese talento. Talento que les va a servir para salir adelante. Talento que les va a servir para hacer plata. Hay que decirlo porque el talento es que le permite a uno también echar para adelante. Y eso les va a permitir ser felices a todos ustedes. Yo le agradezco mucho por estar acompañándonos hoy, a ustedes que nos escuchan en casa. Doctora Rosalí, muchas gracias. No, señor, yo le pagué por la invitación. Siempre por acompañarnos, por esos mensajes tan acertados hoy. Y a usted, doctor, también. Primera vez que tenemos la oportunidad de conocerlo. Esperamos que nos acompañe en Conversemos en muchas oportunidades para hablar de tantos temas tan importantes. Gracias. A usted, Cristian, y a todo el equipo. Muchas gracias.